Shalom amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Shema Podcast. En el día de hoy estamos compartiendo nuevamente en un conversatorio junto a los pastores Bianca y Agustín. Así que qué gusto tenerlos aquí y estamos listos para un tema que nos ha bendecido bastante. Amén. Así que vamos a darle la oportunidad a la pastora Bianca, como siempre, que nos bendiga con la palabra de Dios. Bendiciones, y hoy vamos a estar leyendo Éxodos 14, 21 al 23, y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. Amén. Poderoso. Mira, hoy queremos hablar un poco acerca de este tema. ¿Cuándo cruzaremos el mar? O sea, yo sé que hemos escuchado bastantes historias acerca de Moisés, del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel y todo el suceso que ellos atravesaron en medio del desierto. Y sabemos que vieron la misma gloria del Señor en aquel lugar, en ese territorio, el desierto. Pero a veces creemos como que el tema de cruzar el mar es como algo como que Dios se va a parar un día y va a decir, este es el momento en que crucen. Pero realmente, si podemos ver los textos aquí del Éxodo, nos está mostrando de que primeramente el pueblo entra en una especie de queja. Se quejan y todo el tema y empiezan a expresar sus inquietudes. Y en vez de pensar en el avance, que sería lo próximo, cruzar el mar, ellos están enfocados, mejor dicho, en retrasarse, o sea, como volver para atrás. Sí, ellos querían volver para atrás porque decían, ella ya yo era esclavo, pero de cierta manera pues estaba bien, ¿sabes? No tenía que estar con esto de estar, me están persiguiendo a ver si van a matar. Ajá. ¿Entiendes? Allá pues tenían comida, como uno puede decir, a lo mejor cierta cantidad de comida o lo que sea, pero a pesar de que durante ese proceso Dios estuvo con ellos, Uh-huh. siempre, porque mientras caminaban, mientras crecían, allí no había cambio de ropa. Sí. Esa ropa crecía con ellos, esos zapatos crecían con ellos. Sí. Y entonces con todo y viendo las maravillas de Dios, ellos Sí. se quejaban. Sí, totalmente. Y entonces, mire cómo somos el ser humano, que queremos llegar a entender que, mira, mejor me vuelvo. Y entonces no vemos lo que está pasando. Pues algunas veces sentimos que somos merecedores. Exacto. Y que Dios nos tiene Uh-huh. que tratar de esa manera. Uh-huh. Y muchas veces estamos mal, ¿sabes? Eso no es porque yo soy hijo de Dios, me tiene que tratar de tal manera. Uh-huh. No es así. No sé si compartan, ¿verdad? Esa idea igual conmigo. Sí, y hablando sobre el tema de caminar en lo seco, ¿verdad? El mar seco. Yo creo que ya es cuando permitimos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nos dirija y podamos como recapacitar, ver que en el desierto el Señor nos ha ayudado, Uh-huh. nos ha provisto. Sí. Y es en ese momento en el que permitimos que realmente el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, que nos muestre, ¿verdad?, el favor y la gracia de Dios, Sí. y que lo podamos ver, lo podamos agradecer, Uh-huh. y podamos comenzar a caminar en obediencia sobre lo que Dios, ¿verdad?, ya ha desatado sobre nuestras vidas. Sí. Amén. Sí, porque es que ciertamente el hecho de que tú estés en un territorio tal como ellos se encontraban en medio del desierto, no significa que ese lugar era para quedarse allí de por vida. O sea, el hecho de que tuviera el mismo respaldo de la gloria de Dios no significa que fueron destinados a quedarse allí hasta el último día de su vida. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos algo peculiar, y es que como que nos vamos adaptando en medio del proceso y a veces nos acomodamos. Y yo creo que muchos de nosotros en momentos determinados nos hemos visto en la misma condición
que el pueblo de Dios. O sea, nos hemos visto en un lugar donde mucho que poco hemos recibido la provisión y entonces nos vamos acostumbrando, 2 o 3 días nos quejamos, pero nos acostumbramos y aprendemos a sobrevivir con eso que el Señor nos está proveyendo, que en un momento lo encontramos poco. Pero entonces luego de eso, como que decimos, empezamos, en vez de pensar en el avance, pensamos en retrasarnos, pensamos en el atrás, y empezamos, mira qué mal estamos. Empezamos a buscar cosas buenas en lugares donde ya Dios no tiene propósito con nosotros. Porque lo peor que te puede pasar es tú querer volver al lugar de donde ya Dios te ha sacado. Porque fue Dios que lo sacó. ¿Por qué queremos volver al lugar donde Dios nos sacó? Porque déjenme decirles esto. Si Dios te saca de un lugar y Él no es quien te está llevando de vuelta, Dios no te va a respaldar si tú vuelves para atrás. O sea, ¿por qué? Si tu recorrido ya aprendiste a conocerlo con Dios, acompañándote y respaldándote, ¿por qué quisieras volver a un lugar donde no estás seguro de que Dios va a estar contigo? Sí, y yo creo que es porque nos acostumbramos, porque después de haber salido de ahí o haber pasado un proceso, decimos, ahí podríamos estar bien, ya sabemos manejar esa situación, ya aprendimos a manejar esa situación. Y como hijos de Dios, Dios siempre va a proveernos, siempre va a respaldarnos, ¿verdad? Pero realmente tenemos que, en obediencia, caminar y ver lo que el Señor tiene para nosotros más adelante. Sí. Amén. Y también tenemos que entender que el desierto es parte del proceso, ¿no? Y que el proceso no se va a quedar para siempre, ¿sabes? Amén. Hay veces que nosotros nos acostumbramos al proceso. Sí. Y entonces toda la vida estamos en proceso. Sí. Toda la vida. Ay, ¿cómo estás? Sí, ahí Pasando en la el lucha, proceso. pasando los procesos, porque Dios tiene un propósito y eso se escucha hasta profético. ¿Verdad que sí? Pero, Tacho. pero Dios no te quiere en el desierto toda la vida. Amén. ¿Entiendes? Dios quiere que tú, Dios lo que quiere es que cruces el mar. Pero entonces, si para cruzar el mar, Dios le dio, ¿verdad? Una instrucción, ¿verdad? Sí. A Moisés. Y le dice que extendiera la vara. Inclusive un poquito antes dice también, Dios le dice, ¿por qué clama a mí? Sí. Y yo me imagino que esto es como que, pero si ya yo te di la instrucción, Sí. ¿por qué clama a mí? ¿Entiendes? Y yo me imagino que también eso viene por todas las quejas Sí. que Moisés estaba escuchando, porque Sí. no eran 500 personas, Exacto. no eran 1000 personas, no eran 100,000 personas. Lo que él tenía como líder atrás de él, escuchando las quejas. ¿Me entiendes? Que hay veces que Dios hasta nos dice lo que tenemos que hacer, pero tenemos tanta gente diciéndonos y quejándose que uno lo pone hasta entredicho. Sí. Y entonces Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Sí. Si fuera yo, ¿por qué clamas a mí? Si ya yo prácticamente te di las instrucciones. Sí. Obedece. Claro. Porque, y si Moisés no hubiese obedecido, Y no es que no pasemos diferentes procesos en nuestra vida, ¿verdad? Porque no es que de un proceso vas a aprender todo para toda tu vida, ¿verdad? Porque hay cosas que no entendemos y hay veces que si no la entiendes tienes que pasar por un proceso para que aprendas, enseñes a otros, crezcas, madures, pero es cuestión de que en medio del proceso te mantengas conectado con el Señor preguntándole, ¿qué quieres que yo aprenda de este proceso? ¿Qué tú quieres sacar de esto? ¿Qué me quieres enseñar? Para que entonces esos procesos que pases en la vida tengan un buen resultado y puedas ver, ¿verdad?, la mano de Dios a través de ellos. Amén. Sí, y yo creo que en esta historia también Moisés es la representación de muchos líderes en situaciones similares en este tiempo y con esta generación. O sea, hay muchos líderes que están recibiendo, digamos, cierto tipo de presión, hasta a veces manipulación,
de quienes le siguen, quienes están con ellos, a quienes ellos lideran. Y realmente nuestro mensaje para un líder que esté atravesando este tipo de situación es que no permitas que la presión social y eclesiástica te desligue de la presencia de Dios. Todo por estar bien con los hombres. ¿Cuántos pastores estarían en problemas si mantienen la iglesia llena de multitudes, pero en base a la presión de la gente y no conforme a la instrucción divina? Necesitamos líderes y pastores, ministerios que se levanten el día de hoy en medio de esta generación y que se mantengan conectados allá en el monte. O sea, necesitamos líderes que cuando bajen de la presencia, desciendan revestidos de la presencia del Señor y le hablen al pueblo de parte de Dios. Pero no necesitamos líderes que la voz de la multitud sea primaria delante de la voz de Dios en su vida. ¿Me entiendes? Porque aquí vemos el escenario, Moisés se presenta, pero en verdad estaba bajo una presión fuerte, porque imagínate que las personas te hagan sentir culpable de un liderazgo genuino que tú estés llevando y manifestando, y tú lo estás llevando, guiando a ellos bajo dirección divina, pero ellos sienten que hubiesen estado mejor como estaban al principio, pero esto lo está provocando Dios, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace Moisés? Dice, bueno, yo tengo que volver a la presencia. Líder, a veces hay momentos que aunque Dios diga, ya sabes, cosas así como, ¿por qué clamas? Ya yo te di herramientas e instrucciones, pero es necesario a veces que esos líderes mejor vayan a la presencia y no que se queden en la duda, en la presión y en la confusión, porque eso puede llevarlo a cometer errores en la carne y bajo emoción, exacto, tomar malas decisiones. Entonces necesitamos a veces un Moisés que regrese a la presencia para que sea redireccionado. Qué bonito sería que muchos líderes hoy en día, bajo opresión, bajo confusión, bajo batalla, volvieran a la presencia a preguntarle a Dios la instrucción del principio. Amén. Porque pueden que haya líderes que se hayan desenfocado de la instrucción del principio. O estén tan empapados de la voz de la multitud que hayan olvidado incluso la instrucción del principio. Es probable eso. Entonces, el líder, si has olvidado la instrucción del principio, vuelve a la presencia y allí te aseguro que el Señor te va a refrescar la memoria o te va a hacer saber de una manera u otra que hay una sola palabra, hay una sola instrucción y hay un camino y una ruta, un propósito, y que en él no hay sombra de variación. Y esto fue lo que sucedió en ese escenario. O sea, el Señor vuelve y le habla y le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Qué lindo es cuando un líder tiene la oportunidad de con un corazón genuino ir delante de la presencia de Dios, porque Dios tiene algo muy especial que me encanta. Es que Dios nunca ha desestimado la autoridad espiritual, nunca desestima la asignación, el rango y la posición espiritual que le entrega a cada persona. Por esa razón, Dios pudo haberse levantado y decirle a Moisés, está teniendo problemas con el pueblo. No hay problema, yo voy a ir a hacer algo. No, Dios no necesitaba ir a hacer algo, porque por eso Dios levanta líderes. Y tú sabes que hay un problema con muchas personas que no reconoce que Dios levanta a personas con una autoridad y una asignación especial sobre la tierra. Así es. Hay personas que no van a escuchar la voz de Dios directamente. Pero usted le viven diciendo en prédica y en mensajes diarios en todas las redes, diciéndole todos los días que Dios le va a hablar a cualquiera. Eso es decisión de Dios. Si Dios le quiere hablar a cualquiera, pero usted no puede poner en duda de que hay personas con alta estima delante de Dios, que Dios la tiene en gran estima. Y Dios dice, me place compartir los tesoros del cielo con un Moisés, con un Elías,
O sea, usted no puede poner eso en duda. Que Dios le hable, qué bonito, pero dele valor, honra y respeto a personas que Dios ha tomado, ha elegido en esta tierra con asignaciones que pesan, porque ¿tú sabes lo que pesa una asignación como la de Moisés? No, Yo no quisiera, eso es algo que pesa mucho en los hombros. O sea, el pueblo estaba bajo pacto, pero no estaba bajo intimidad con Dios, porque siempre tenían miedo. ¿M? Porque ese Dios a quien Moisés se le presentaba, que él subía al monte para hablar con él, era fuerte. ujú, O sea, y de cualquier cosita tú, te aniquilaba. cualquier cosita mira, no todo el mundo quería hablar con Dios en aquel tiempo y no todo el mundo se atrevía. Pero ¿sabe algo? No fue Moisés que se levantó con una intención emocional a decir, yo voy a ver qué pasa. Dios lo escogió para compartir sus tesoros del cielo. Bienaventurado eres, varón de Dios, si Dios te escogió para compartir sus tesoros del cielo. Bienaventurada aquella persona a quien Dios escogió Amén. para compartir cosas que solamente pasan en el mundo espiritual, cosas que suceden en lo celestial. ¿Mm? Entonces, imagínate las experiencias angelicales y todo eso que es demasiado. Eso no tiene precio, es un privilegio muy alto y Moisés lo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a la presencia, el Señor le da una instrucción, pero nunca desestima lo que había puesto, que era autoridad en él. ¿Y sabe lo que me gusta de Moisés? Que a veces a nosotros como líderes nos falta renovarnos, porque recuerden que en el pasado ya Dios había hecho algo con Moisés y con la vara. O sea, una de las primeras instrucciones que recibió Moisés cuando Dios lo llamó fue que Dios le dice, vas a ir a casa de Faraón y con la vara que tienes en la mano, la vas a tirar y se va a convertir en una serpiente. Y esa serpiente se va a comer a las demás serpientes. O sea, Dios estaba mostrando una manifestación de poder, una señal divina, delante de cualquier otro tipo de poder que pudiera haber en casa de Faraón. Pero esta vez, ¿por qué Dios no convirtió la vara en serpiente? Usted ve la importancia de que usted tenga autoridad, pero que sea una autoridad alineada a la instrucción divina. Porque él no fue a inventar y dijo, bueno, ya Dios una vez me dijo que usara la vara y que se iba a convertir en una serpiente. Ya no era lo mismo. Ahora era, te voy a dar autoridad y tú vas a golpear las aguas. O sea, tú le vas a extender tu mano hacia la mar y se va a dividir en dos. Y ¿verdad? Sí, estudiando ese pasaje y con lo que usted dice, por lo menos yo puedo pensar que Moisés llegó un momento que hasta se lo olvidó para Sí, que utilizó podría la ser. vara, porque Dios le dice qué es lo que tú tienes en tu mano. Sí. Y él dice la vara. Pero puede ser que dice, bueno, ya Dios lo utilizó. Ya no la va a usar más. Ahora Dios no me va a convertir la vara en arco y flecha para matar a los que vienen por ahí, porque Sí. soy uno, ¿entiendes? Que él como que podemos decir que de cierta manera lo descartó, porque a lo mejor necesitaba una vara para poder caminar, o, Sí, ¿me entiendes? sí. Pero Dios, esa misma vara, lo utiliza en cosas distintas. Sí. ¿Sabes? No podemos subestimar que a lo mejor lo que nosotros hicimos en un pasado, esa misma cosa Dios no lo utilice en algo mejor. Sí. A nosotros ¿entiendes? mismos, que nos utilice, que en un momento dado nos haya utilizado Ajá. en danza y que luego Dios te quiera utilizar predicando. Predicando. Amén. Ujú. Maravilloso. Y eso es así. Y eso solamente tú lo entiendes cuando tú tienes una relación constante con Dios. Porque allí en la relación divina hay dependencia del Todopoderoso. Y eso es la cualidad más hermosa que tenía Moisés. No, y muchas veces también nosotros olvidamos la presencia, como Sí. usted decía, y muchas veces buscamos consejos o en otras personas y se nos olvida ir a la presencia. Claro. Y entonces déjame ver qué me dice fulanito o déjame buscar la opinión de tal, pero se nos olvida que tenemos al Dios al Dios de Rey y Señor de Señores Sí. para que Él nos va a dar la solución.
Ujú. Si Él nos encargó un mandato, Él es el que tiene la solución. Sí, Él es el que me va a decir lo que yo tengo que hacer para pasar al otro lado. claro ¿Me que sí. entiendes? Claro que sí. Y, ¿sabe algo? Hay una curiosidad. Esta pregunta me llama mucho la atención. ¿Cuál es la diferencia entre caminar en el desierto que caminar en seco en medio del mar? Recuerden que hemos estado con este tema bien latente porque la gente tal vez lo verá como algo normal, pero no es normal. Porque realmente, como hemos hablado anteriormente, el desierto es un lugar de preparación. De preparación. ¿Entiendes? El desierto es un lugar para tú no quedarte ahí y habitar allí, mucho menos acomodarte allí, sino que es un lugar para tú ver las mayores manifestaciones y la señal y la provisión de Dios, pero tienes que salir de allí. O sea, Dios no te planta en el desierto para que te acomodes Acostumbrarnos. exacto entre lo bueno y lo Ujú. malo. Sabemos que en nuestra vida van a pasar cosas buenas y cosas malas, pero no para que decidamos morir en el desierto, ¿entiendes? Entonces, yo creo que nos deja un gran ejemplo este pasaje bíblico, porque mira qué chulo. ¿Cuánto tiempo pasó en el momento del cruce del mar? No pasaron semanas, no pasaron meses, no pasaron años. O sea, fue en un momento que se abrió y probablemente entre el día y la noche ya ellos habían atravesado el mar. ¿Entiendes? Ya lo habían atravesado. Entonces, ¿estamos listos para un de repente de Dios? Santo. Porque es que nosotros estamos orando. Para el tiempo del cumplimiento. Sí, estamos orando. Señor, sácame de este desierto. Sácame de aquí. Siento que voy a morir. No quiero morir aquí. Cambia este panorama de mi vida y quiero ver el cumplimiento. Pero, ¿y cuando el cumplimiento llega de repente? Imagínate que llegue tan de repente que tú y yo lo rechacemos. Imagínate que llegue tan de repente que yo diga, no sé, tengo que buscar 5 confirmaciones más, 20 profetas tienen que confirmarlo, tengo que llamar a la hermana de oración que siempre es la que ahí, que yo siento que me direcciona, etcétera. Y que tú pierdas la oportunidad de que el mar se haya abierto y tú solamente tienes el amanecer y el atardecer para cruzarlo. Fuerte. Y tú en medio de eso buscando confirmación. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué harían? Yo sé que se están pensando, visualizando, pero ¿qué harían en ese caso? Bueno, en Puerto Rico dice, si pasó la guagua Se y no quedaron. te montaste, te quedaste. Exacto. ¿Entiendes? Pero ahí entonces, acuérdese que muchas personas toman las cosas, ¿verdad? Y la modifican a su favor, ¿no? Sí. Es que no era el tiempo. Sí, exacto. Estamos buscando el tiempo perfecto. Ujú. Ey, si Moisés estuviese buscando el tiempo perfecto, todavía estuviese allí, Sí, estuviese en el mar. sí. ¿Pero qué provocó eso? Y si paso y de momento la ola viene y se cae y quedó dado. Hay veces que el miedo paraliza, ¿entiendes? Porque Sí. uno dice, abrió el mar, pero es que eso tiene que ser impresionante. Sí. Es que no es lo mismo caminar que caminar en nombre del que te llamó. Amén. No es lo mismo, porque si caminas en nombre de aquel que te llamó, significa que estás caminando en fe. Y hay algo bien latente que no podemos dejar de lado, que es el miedo y la duda. O sea, eso va a estar bien presente en medio de la poderosa palabra que Dios te dio. Va a estar muy latente el miedo y la duda. Pero el problema es que hay gente que se quedan aquí, dicen, "No, me quedo aquí, esperando el tiempo de Dios", pero verdaderamente no estamos esperando, es que el miedo nos está matando. Es que sabes la decisión que tienes que tomar y no la tomas por el miedo. Ajá, exactamente. Y ahí es que viene el estancamiento, ahí es que vienen los procesos que realmente no nos gustan, que no eran procesos que teníamos que a lo mejor haber pasado. Que son consecuencias. Consecuencias de nuestra desobediencia, porque tú sabes que a veces la gente quiere poner la desobediencia como, bueno, desobedecí, ¿qué puedo hacer? Nada.
O se lo Dios me achacan al sigue diablo, se lo achacan al diablo. Ajá, exactamente. El diablo paga todo, ¿sabes? Todas las cuentas. Sí, es una cosa que el diablo, hay veces que está hasta de vacaciones. El diablo no quiere saber de los evangélicos. Y el diablo, no, eso fue el diablo. Hermano. Este evangélico no me suelta. Hay veces que son consecuencias de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Exactamente, sí? exactamente. Y yo puedo decir que desobedecer hace que el camino se haga más largo. Sí. No era la voluntad de Dios que el recorrido fuera tan largo, pero nuestra desobediencia causó que es como el GPS. Ujú. Cuando tú te equivocas de calle, ay, qué episodio. Tú te equivocas de calle y eso es un tema porque te tira por lugares y por asuntos y tú vuelves otra vez. Porque yo no sé si le ha pasado, cuando tú tienes GPS y tú estás en un lugar como desconocido, si te equivocas la primera calle, te equivocas como en 3 más. Y luego que te equivocas en 3 más, eran 17 minutos. Se convierten en no sé cuántos En 20, minutos. en 25. Y está aquí el típico vuelta en U, esta callecita, En Puerto como es Rico como le un decimos- retorno. Ajá. En Puerto Ajá. Rico puede decir como una marginal que vuelve hacia atrás. Y hay que volver para atrás para uno ser redireccionado. Hay que volver Wow. casi en cero. Para volver a que nos... Ajá, como a reajustarte, Ajá. como a redireccionarte, como a caer en cuenta, es por aquí, siempre fue por aquí. Pero lo triste es que no es tan rápido como cuando vamos en Ay. el carro. No. No lo No es. son unos minutitos, son No lo unas es. semanas, unos meses muchas veces. No lo es. Yo te invito en el día de hoy a que te refugies nuevamente en la oración, en la presencia del Señor y en su palabra. Porque la presencia de Dios es ese lugar donde nuestra alma encontrará descanso, reposo y sobre todo paz. Y ese estado de reposo y de paz es precisamente lo que tu alma necesita para poder enfocarse en la instrucción divina. Si estás en ese periodo de paz y de reposo, no te estoy diciendo que todo va a estar solucionado. A lo que me refiero es que ese estado de entregar tu carga al Señor solo se logra en la presencia, mediante el poder de la oración y la lectura de la Biblia como palabra de Dios. Y eso va a causar una descarga en tu alma, en tu corazón, en tu pensamiento, en tus emociones. Hasta tu físico va a sentir ese reflejo de ese cambio, lo que causa el poder de la palabra y el poder de la oración. Así que yo te invito a darte la oportunidad de volver nuevamente a la presencia para que no olvides que Dios tiene cosas extraordinarias contigo que todavía no se han cumplido, que aún no han sucedido, y allí es el lugar donde tú vas a volver a refrescarte nuevamente, a recibir nuevamente la redirección de esa instrucción divina que recibiste desde los cielos, porque sí fue Dios que te habló. Amén. Sí fue Dios que te trajo a esta tierra con un propósito muy especial y te está confirmando a través de esta palabra y este programa de que no ha terminado contigo y que el tiempo de Dios es ahora para que cruces el mar en seco, para que avances, para que haya cumplimiento. Así que prepárate para que de la noche a la mañana venga un movimiento desde los cielos a tu favor y algo suceda conforme a una confirmación de su instrucción divina. Levántate y resplandece y date la oportunidad de ser ese gran líder que Dios ha levantado para este tiempo, porque las multitudes y esta generación necesitan a líderes como tú, con instrucciones divinas, que caminen con los pies en la tierra, pero con el oído en los cielos. Así que
prepárate para ser un líder de inspiración para las multitudes. Que aún gente que no conoce de Dios te vean a ti y que puedan ver al mismo Dios a través de ti. Que te conviertas en una respuesta de parte del mismo Dios para muchas personas sedientas y necesitadas que necesitan un toque de su presencia. Así que yo te bendigo con toda bendición del cielo y así nos despedimos del episodio de hoy y nos vemos en otro episodio de Shema Podcast. Shalom.